Buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda organizada por la Gaceta y enmarcada en la iniciativa cultural que hemos denominado El alma de nuestra tierra. Unas jornadas que cumplen ya su cuarta edición y con las que el periódico quiere rendir homenaje a las tradiciones, al patrimonio natural y sobre todo a la cultura en nuestra provincia. Sepan que estos coloquios están promovidos también por la Junta de Castilla y León y patrocinados por el Ayuntamiento de Salamanca, el Consistorio de Ciudad Rodrigo, la Universidad de Salamanca y Unicaja Banco. Gracias al Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, que nos acoge, como en años anteriores, en este edificio que era el antiguo Banco de España, y gracias a nuestros 4 invitados con los que vamos a hablar de lo que nos gusta, de cine. Y esta vez vamos a incidir en cómo aparecemos los salmantinos en el celuloide, dado que el título de esta mesa redonda es El cine como reflejo de la sociedad salmantina. Resulta curioso, pero una de las conclusiones a las que se llegó en las famosas conversaciones de Salamanca, que seguro que han oído hablar, aquellas celebradas en 1955, aquellas en las que Juan Antonio Bardem dijo aquello del cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Digo que una de aquellas conclusiones fue que el cine debía ser reflejo de la realidad que afectaba al pueblo español. No tengo yo muy claro que esa conclusión o ese mensaje esté vigente en pleno 2026, yo no lo tengo muy claro, pero bueno, es un tema que yo ahí dejo para el debate, para luego cuando hablemos, ¿no? No obstante, es evidente que el cine, quizás de una manera especial documental, puede servirnos como elemento de denuncia, como registro histórico que permite conservar costumbres y tradiciones, como altavoz de grupos marginados, incluso como formador de una identidad cultural, por supuesto como transmisor de valores y también, ¿por qué no?, como motor de un cambio, ¿no?, en una sociedad. Como ven, yo creo que hay un abanico muy amplio, muy interesante, y para eso tenemos en este escenario a 4 ponentes de excepción que les voy a presentar brevemente. Comienzo por Maite Conesa, que es veterana ya en este encuentro anual. Como saben, es directora de la Filmoteca de Castilla y León, bejarana, periodista, historiadora, funcionaria de carrera, profesora en los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, jurado en prestigiosos festivales como la Seminci de Valladolid, académica correspondiente en representación de Salamanca en la Real Academia de San Fernando, de Bellas Artes de San Fernando, y miembro también de la Academia de Cine de España. O sea que de cine parece que sabe un poquillo. Bienvenida, Maite. Muchas gracias. El cuarto año con ustedes. Cuarto año, sí. A su lado, a su derecha, tenemos al concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, quien también ha pasado por esta mesa en los últimos años. Es doctor en Derecho y especialista en Constitucional. De hecho, es profesor asociado en la Universidad de Salamanca en este área. Y durante 12 años fue presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, y la concejalía que preside, ahí pertenece a la Salamanca Film Commission, que es un ente público que facilita rodar en nuestra ciudad, y seguro que trae algunas ideas sobre la forma en que nuestra ciudad tiene que lucir en el séptimo arte, ¿no? A mi lado tengo a Suso de la Nava, uno de esos hombres bregados en 1000 batallas en el cine. Ha desarrollado su carrera como director con proyectos audiovisuales de marcado carácter social y también documental, y por lo tanto nos viene como anillo al dedo para hablar de este tema. En su trayectoria reciente destaca el documental que hizo sobre los 90 años de la Unión Deportiva Salamanca, o la película Burujú, el último unicornio, protagonizada por los niños del aula hospitalaria del Hospital Universitario de Salamanca, pero también ha dirigido documentales como Las Villas, Exilio o El Castaño. Suele colaborar con Chema de la Peña. De hecho, hicieron juntos, por ejemplo, Me cuesta hablar de mí, un documental sobre nuestra Charo López. Y ahora está embarcado en otro documental sobre el estudio Gombau, en el que revisa la vida y obra del fotógrafo salmantino Venancio Gombau. Seguro que nos contará cómo va ese trabajo, apurado, seguramente. Buenas tardes, Suso.
Y por último tenemos a Gabriel Velázquez, pues uno de los directores, yo creo, más interesantes y originales en el panorama cinematográfico actual. Comenzó en 2002 con el guión del documental de Salamanca a ninguna parte, sobre las conversaciones de Salamanca. Continuó codirigiendo su primer largometraje, también el tema de la Peña. Iba a ser otro documental, creo, pero pues acabó siendo una película, ¿no?, que muchos de ustedes recordarán, Sud-Express, y que se llevó pues el premio Signis en el Festival de San Sebastián, por ejemplo. Después hizo Amateurs, Iceberg, Ártico, Análisis de Sangre Azul con Blanca Torres, Zaniki, Subterranean con Manuel Matanza, y ahora está embarcado en Ánimas Benditas, su octava película, que se ha rodado en la Alberca y en la Sierra de Francia. Como ven, Salamanca siempre presente en su cine. Y por cierto, también es miembro de la Academia del Cine Europeo, que se dice pronto. Bienvenido, Gabriel. Bien, pues si les parece, pues vamos a ir dando paso a las intervenciones y luego, pues cuando terminen, pues dejaremos tiempo para que puedan formularles preguntas. Aquellas personas que lo deseen, pues levantan la mano, las azafatas les entregarán una tarjetita y un bolígrafo para que puedan hacer las preguntas, me las pasarán a mí y yo las voy contando, ¿vale? El cine como reflejo de la sociedad salmantina es el título de esta mesa redonda. Y si alguien ha estudiado el cine salmantino y sabe pues, un poquito de esto, pues es Maite Conesa. Por favor, Maite, ¿nos puedes enmarcar un poco este asunto? Qué difícil. En 5 o 6 minutos que tenemos, pero bueno, un marco. Seguro que muchos de ustedes saben también mucho de cine, y de cine de Salamanca les veo, les conozco, son amigos, y sé sobradamente de su pasión por el cine. Además, les agradezco muchísimo que estén aquí. Hoy hay película del ciclo de cine europeo, me recordaban algunas de nuestras espectadoras fieles en el Bandí, y siempre el cine en competencia con el cine. Bueno. Ayer hubo película en el liceo, hoy no tenemos película nosotros por parte de la Filmoteca. Y hablamos de un marco que nos haga pensar en nuestro cine en Salamanca. Un marco que desde luego ha respondido a las modas de los tiempos, pero sobre todo a las miradas de cada uno de los autores que han cogido una cámara en los distintos momentos desde que en 1895 el cine irrumpió, y no precisamente como un modo prestigioso de contar la realidad, sino más bien como una atracción de feria en lo que fue la realidad europea, especialmente en París, con los hermanos Lumière, en aquella proyección en diciembre de 1895. ¿Y cuándo llega aquí? Desde allí, aquí, justo aquí, y nada más y nada menos que a la zona del centro, donde sigue manteniéndose el Teatro del Liceo. En 1897 vienen dos de los operadores de los hermanos Lumière, viene Augusto Márquez y Acevedo, y vienen desde Lisboa y entran por Béjar. Parece ser que una de las primeras plazas que pudo disfrutar del cinematógrafo en nuestra provincia pues fue la ciudad de Béjar. Y de aquí vienen para allá. ¿Y qué hacen? Pues hacen lo que nos cuenta el periódico La Opinión que hacen, y es simplemente y nada más y nada menos que tomar unas vistas, porque realmente, si ustedes recuerdan, el cine al principio se llamaba vistas animadas. ¿Qué quiero decir con esto? La implicación absoluta de la fotografía y del cine en esos primeros momentos de ese cambio de siglo, del siglo XIX al XX. Ya habían venido los grandes fotógrafos aquí, habían venido en los años 60, a finales de los 50, Clifford, Lauren, Hebert, Pujade, que luego se quedaría. Todos ellos habían dado esas primeras imágenes de Salamanca que todos tenemos en la mente, que son la gran monumentalidad, las grandes perspectivas, las grandes panorámicas, que todavía el cine después, en los años primeros de su acercamiento a Salamanca, recogería igualmente de fascinado que aquellos fotógrafos viajeros. ¿Qué pasa en ese año 1897? Pues ponen la cámara en el río Tormes y toman la vista de las lavanderas en el río en el mes de diciembre. Pueden ustedes imaginarse las ganas que aquellas señoras tenían de lavar, pocas y mucho frío. Y ese ambiente de frío y el río desbocado, sin encauzar, y ese puente romano y esa imagen imponente que sigue teniendo nuestra ciudad, de esas torres y demás, pues ahí fue el primer detonante. Pero poco después, en enero del año siguiente, ellos se quedan aquí. En enero, pues ¿qué hacen? Una vista de los militares
Pero de cine, ¿no? Yo soy más de acción y te puedo hablar, bueno, pues sí, que mis trabajos, muchos de ellos han sido con carácter social, sobre todo el último que hemos realizado con los niños del hospital de la hospitalaria de Salamanca. Y bueno, esa demostración, o al menos me lo ha demostrado, que es utilizar el cine como terapia. Porque hemos visto cómo a los niños, los propios padres, los propios médicos te lo decían, los análisis les salen mejor a cuenta de los rodajes y de la actividad, sacarlos del hospital para, bueno, para que se olvidaran un poquito de todo lo que vivían, de las enfermedades diarias. Para ellos ha significado una experiencia única, ¿no? No solo para ellos, porque también en estos casos no solo el enfermo es el que sufre, evidentemente es el que peor parte lleva, pero las familias también están ahí, también hay que considerarlas, yo creo que también como enfermos, ¿no? Y son familias que yo no lo sabía, esto te enteras cuando compartes tiempo con estas personas, que estaban aislados completamente, no tenían vida social, es decir, su círculo se centraba en hospital, casa, trabajo, casa, hospital. Entonces la suerte de hacer esta película, que lo de menos era la película, lo bonito era que los niños pasaran esa experiencia y vivir lo que han vivido durante un año, porque he estado la película por toda la provincia, y al final me da gracias a todos los ayuntamientos de la provincia que se han volcado con los niños y los han llevado durante un año prácticamente todos los fines de semana a una prevención donde ellos se sentían y podían compartir no solo con la gente de los pueblos, sino con las propias familias que se conocían del hospital. Ver ahí a los niños con las quimios y tal, pero nunca habían hablado entre ellos. Entonces han formado un grupo que es una maravilla, ¿no? El hecho de que el cine haya juntado a todas estas personas y en cierta manera pues haber cambiado vidas de las personas. Y bueno, pues ese ha sido lo que yo me llevo y lo que he aprendido también de estos niños, ¿no? Y te están dando lecciones continuamente de alegría, de fuerza, de lucha, y que te ponen un espejo delante, ¿no? Y te das cuenta de que no tienes ningún derecho a quejarte absolutamente de nada cuando hay personas y familias que están viviendo lo que están viviendo. Entonces, bueno, pues hacer eso un poco y también el cine como terapia, como bálsamo para todos los sufrimientos que pueden vivir estos niños, en este caso de la vida. ¿Y te has preocupado alguna vez, no sé, de decir, bueno, voy a hacer algo, intentar reflejar cómo es la sociedad de Salamanca o en alguna de tus obras, o así las cosas concretas, es decir, bueno, voy a hacer documental de la UBS, voy a hacer otra cosa? Bueno, esto de los documentales, luego también, como yo suelo hacer también documentales de archivo, ¿no? Depende de lo que te vayas encontrando, esto por una parte es importante, ¿no? Porque eso puede ir por un lado o por otro, pero también lo que es muy importante es, a mí una de las cosas que más me gusta en la vida es escuchar y observar, ¿no? Entonces, claro, cuando tú hablas con gente que sabe muchísimo más que tú, aparte de aprender, pues te van llevando y te van abriendo puertas de datos que tú no conoces y esos datos te llevan a otros datos. Es un proceso, lo que es la preproducción, buscar todos los archivos, hablar con los protagonistas de los trabajos, te abre muchas puertas y es un trabajo para mí muy atractivo y precioso. Lleva muchísimo tiempo y después luego te encuentras pues, también en el segundo paso ya del documental, en buscar toda esa documentación y testar absolutamente todo el material que has recopilado para darle un orden y bueno, intentar darle una narrativa clásica para poder contar pues, la historia que tengas entre manos. En este caso, por ejemplo, de la Unión, bueno, pues lo más importante de todo era lanzarse a hablar con los protagonistas, los que habían hecho esa historia y con ellos, todos los que hemos vivido el fútbol desde fuera, pues acompañarles, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues fueron 100 y pico entrevistas donde bueno, pues descubrimos muchísimas cosas. Este es otro problema también de los documentales de archivo y de los documentales de entrevista, es descartar las cosas, cuando te enamoras, ¿verdad? De muchas cosas que quieres poner pero que no entran, ¿no? Y a mí, yo creo que es lo que más me cuesta, descartar las cosas, que a veces te enamoras de algo que no entra y que tienes que dejarlo aparte. Esto es durísimo eso. Pues muy duro cuando tú eres periodista, tú sabes. Sí, bueno, es verdad, cuando haces una entrevista, igual estás 2 horas con un personaje
y dices, pero si solamente tengo X líneas y tienes que resumir, condensar, y sí, dices, pero bueno, al final lo que intentas es reflejar a ese personaje, entiendo que en el documental es lo mismo, ¿no? Sí, y las entrevistas, en alguna entrevista sí, tú llevas una serie de pautas o de preguntas, pero igual a los 15 minutos de entrevista te está contando cosas muchísimo más interesantes de las que tú has pensado o has escrito, ¿no? Entonces tienes que estar abierto continuamente, por eso te hablaba de la acción, ¿no? Estar abierto a escuchar y a observar lo más que puedas y empaparte un poco de todo ello, ¿no? Qué bueno. En la mayoría de las películas de Gabriel aparece Salamanca, de algún modo, ¿no? ¿Cómo nos tratas en tu cine a los salmantinos? No, es broma. No, yo lo que siento, yo he nacido aquí. Hola. Joder, yo soy muy visceral y entonces cuento las cosas que siento, lo que he vivido, los personajes que he conocido, los rincones en los que he vivido cosas, las cosas que me vienen a la mente y solamente puedo contarlo pues así de una manera extrovertida pero íntima a la vez. Entonces bueno, pues ese es mi estilo. Pero bueno, quería que no se me olvide aquí la chuleta, no, daros las gracias a la Gaceta, gracias. No, entonces bueno, que la Filmoteca que está aquí, que gracias, es parte de mi vida, pues eso, de que esté aquí en Salamanca, y es una pasada, porque si no llegara a estar aquí, pues a lo mejor no hubiera hecho cine, o no Chema igual, Basilio, que es nuestro maestro, porque al ser charro y al ser de Salamanca, y hablar con él, y que nos invitaba a tomar vinos ahí a su casa en la catedral, y joder, dices, si lo ves humano y haces cine, pues te entusiasma. Pues luego también gracias, está aquí el representante Ángel del Ayuntamiento, por seguir manteniendo la Film Commission, y además es súper fundamental y básico que tiene que ser así, y que coja fuerza, y bueno, que mantengáis también eso, los estrenos, que me parece bonito y necesario, y que ayudéis a los creadores. También la Diputación está dando también un poco ayuda, o sea que también hay que darle las gracias. Y vamos a ver, la Junta de Castilla y León, que siempre me ha ayudado, y ya está. Entonces, bueno, eso es lo que quería dar las gracias, y lo demás, pues bueno, yo tengo por ahí preparadas anécdotas. Cuéntanos. Pero algo, Contanos anécdotas, cuéntanos. Son la más gorda, que me parece. Estábamos, no, la gorda, joder, que entronca todo. Estábamos localizando para hacer la película Iceberg, que es de unos chavales que andan por el río en la adolescencia, perdidos, no hay diálogos porque están solos. Y entonces, bueno, estábamos un día localizando en un otoño que no paraba de llover, y estábamos localizando por el río Tormes, pues cerca de la pesquera donde Fray Luis de León y tal. Y de repente estamos, Manuel García y yo, el director de foto, y entonces empezamos a oír un sonido celestial. Entonces, cogemos, ¿qué está pasando aquí? Bajamos, nos metemos en una de las naves que había en la pesquera, y vemos un tío solo, vestido de charro, no me acuerdo. Él solo, vestido de charro, porque le daba la gana, tocando la flauta y el tamboril, porque decía que le gustaba la reverberación del sitio y sentirlo. Entonces dices, pero esto es mágico. Entonces, pues estaba lloviendo, corría el agua, entonces, bueno, pues yo que hasta entonces estaba montando la película con música pop, así, pop, estilo en inglés, pero pop. Y entonces, bueno, pues hay que darle un cambio. Y me fui al Instituto de las Identidades, que estaba ahí en la Plaza de Colón, en el Radio Nacional, y pues me meto para ahí y digo, pues dame a ver qué tenemos de música tradicional. Y entonces me pongo a escuchar CDs de música tradicional, y el director, que ya lo conocía, a Paco Blanco, me ve por allí y dice, ¿pero qué haces tú por aquí? Y digo, pues mira, estoy buscando música y para esto porque me he emocionado y tal. Y dice, coño, pues te voy a presentar al personaje que tienes que conocer. Y yo no conocía a Eusebio Mayalde. Y quedamos con él el día siguiente, y aparece con una moto de estas como de la Segunda Guerra Mundial, con un casco de cuero, una pipa de liebre, fumando así, los botos camperos, los pantalones metidos dentro. Y digo, pero esperad, esto es un personaje que esto merece una película. Y entonces
pues ahora tenía muchos compromisos, bueno, yo también, y al cabo de 7 años después, ya coincidimos que él tenía un rato antes de unas navidades, y pues nos viene genial. Y entonces da la casualidad de que su nieto ya tenía unos años, entonces, aparte de rodarle a él toda la maravilla, que es que él a la vez, todo lo que rodamos y todas las magias que él sacaba, él las había recuperado en los años 70 de virgines que le encontraban cosas sus ta. Entonces, recoger esas cosas que él recogía y nosotros plasmarlas con su nieto, que él le estaba contando las cosas. Bueno, me parece mágico y redondo. Ya está, es una anécdota, ya si luego son más. Pero dio origen a Zanique. Sí, correcto. Por escuchar. Nada más y nada menos. Sí, por escuchar un señor que estaba él solo tocando una charrada en una nave abandonada. Pues luego nos tenéis que contar vuestros momentos mágicos que os hayáis encontrado y que os hayan hecho cambiar el canal un poco que hace el ayuntamiento para que nos trate bien, ¿no? El séptimo arte, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes. Es un placer, Vicente, de la Z, participar en estos encuentros. Gracias por invitarme, por organizarlos. Es un placer, además, compartir mesa con personas que de cine saben muchísimo más que yo. Por lo tanto, es un grandísimo placer estar a su lado, y con ellos hemos mantenido desde el ayuntamiento pues, relaciones fructíferas de facilitadores de sus obras. En el caso de la Filmoteca, porque somos orgullosos colaboradores, y es la gran memoria colectiva de la ciudad, su archivo, ¿no? Y además recoge esos artilugios para fascinar de Basilio Martín Patino, con una colección excelente y con un pues fondo excelente también como memoria de la ciudad. Y bueno, pues con Suso y con Gabriel, porque desde la Salamanca Film Commission, que ya se ha mencionado y agradezco las palabras, pues hemos facilitado, ayudado en la medida de lo posible a que sus rodajes fueran un éxito, como el de otros tantos rodajes en la ciudad. Solo por dar un dato, durante el año 2025 Salamanca Film Commission del Ayuntamiento pues ha participado y facilitado el rodaje de 32 programas de televisión, de 13 cortometrajes, de 13 series o documentales y de 3 largometrajes. Todos tenemos en la cabeza algunos muy populares a nivel nacional o más allá, ¿no? Como el famoso Mientras dure la guerra de Amenábar, pero bueno, pues hay otros más recientes, como esa producción de Bollywood, de World 2, que está siendo un éxito además en la India, ¿no? Que es, no sé si el segundo o tercero mercado más potente a nivel cinematográfico del mundo, ¿no? Y allí el cine es una absoluta religión, ¿no? Y bueno, pues a nosotros lo que más nos gusta es apoyar rodajes o producciones más modestas, lo que creemos que son las que probablemente más lo necesiten, y ahí es donde nos volcamos en la logística, en las localizaciones, en el contacto con empresas, en los permisos, sobre todo también en la atracción de los mismos. Creemos que la gran pantalla es una oportunidad de lujo para la promoción de Salamanca. Solo por dar también un dato, la producción y el rodaje aquí de World 2 generó más de 1 millón de euros de impacto económico directo. Solo en pernoctaciones fueron más de 2.000 pernoctaciones del personal que estuvieron aquí varias semanas y demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es un auténtico placer. De hecho, también estamos colaborando, o hemos colaborado, en el caso de Gabriel, con tu producción en la alberca, y también en el caso de Suso Granava con el documental de Gombau. Bueno, más allá de eso, pues es fundamental el esfuerzo que hace Salamanca a la hora de atraer este tipo de cuestiones. También por contar una anécdota, ya que Gabriel se lanzaba con las anécdotas, bueno, y por señalar quizás un déficit, una oportunidad en cuanto a los rodajes y su captación, competimos en un mundo que es muy exigente y competimos con menos armas que otros lugares, ¿no? Porque a efectos económicos y fiscales en el norte de España especialmente, nos dicen quienes vienen buscando aquí apoyo que tienen regímenes fiscales y económicos mucho más favorables. Eso es una reflexión que quizás como sociedad y como administraciones públicas debemos hacer. Por eso grandes largometrajes y no tan grandes pues se acumulan en ciertos lugares de España donde por cuestiones políticas que no vienen al caso, históricas, tienen regímenes fiscales más favorables. Entonces aquí por dinero no les conquistamos, la verdad, para hacer la serie. Entonces,
continuamente ellos me estaban diciendo a mí, hombre, pero tú eres el concejal, márchate ya, no tienes por qué estar aquí con nosotros todo el día enseñándonos la ciudad. Pero hicimos ese esfuerzo como una forma de vislumbrar que aquí nos volcamos con ese tipo de cosas, que en esos pequeños detalles que a veces marcan la diferencia, la ciudad es muy importante. El apoyo que no te puede prestar muchas veces un Madrid, un Bilbao, un Barcelona, aquí se lo puedes prestar. Es decir, aquí apagamos y encendemos luces a demanda, regamos calles a demanda y prácticamente cerramos la Plaza Mayor si hace falta con una ocasión para facilitar esos rodajes. Creo que esos pequeños detalles, el magnífico escenario y museo al aire libre que es Salamanca y la enorme tradición cinematográfica que tenemos y el talento personal, el apoyo mediático e institucional que desde el Ayuntamiento de Salamanca brindamos a esos rodajes es fundamental. No solo para creadores como Gabriel, como Suso, como tantos otros, Chema de la Peña y otros pasados, presentes y futuros, sino también para que desde fuera vengan, no tanto a competir, que también quizás, sino a ofrecer la ciudad como escenario maravilloso que es para rodar. Por tanto, eso es una contribución importante. Tenemos otras iniciativas, muy brevemente apunto, que le tenemos mucho cariño también al Festival de Cortos al aire libre en el barrio del Oeste, que por cierto puedo anunciar que queremos extenderlo a otras zonas de la ciudad. Es una manifestación muy bonita del amor por el cine que existe en esta ciudad, porque durante los jueves de todo verano en la calle Granero, en el barrio del Oeste, cientos de vecinos se reúnen con colaboración también de la Filmoteca, de otras instituciones como la Asociación del Barrio, a ver cortometrajes que ellos mismos pueden valorar y los más valorados van al Festival de Ámbito Nacional de Cortometrajes. Creo que es una muestra de pues el fervor popular que existe en Salamanca por el cine, también por la cultura de calle, que es una de nuestras señas de identidad. Por tanto, ese festival de cortos de verano del barrio del Oeste queremos también trasladarlo a otras zonas de la ciudad, porque sabemos no solo esa especial relación que tiene Salamanca con el cine, que perfectamente han relatado y van a volver a añadir información relevante ellos, pero también la cultura de la calle, que es muy vivida en Salamanca. Y me ha gustado, y ya termino, la anécdota, el apunte de Suso del cine como terapia. Hace muy poco escuchaba yo a un psicólogo recomendar que por las noches no veamos películas o series que metan miedo ni que sean de mucha acción, porque uno luego después duerme peor, por lo visto. Y recomendaba ver por las noches la serie Friends, que dice que nos evoca al fortalecimiento de las relaciones sociales y no te genera ninguna sensación ni emoción negativa. Y eso contribuye al bienestar emocional y social de las personas y por lo visto uno descansa mejor y mentalmente le va mejor. Por lo tanto, lo del cine como terapia, igual que la música lo es, ¿no? Y lo sabemos, está probado, estamos convencidos de ello, además de ser memoria colectiva, que lo es, y para eso la Filmoteca también es fundamental. Yo soy más de Juego de Tronos, pero bueno, así que duermo fatal. Pues muchísimas gracias. Hemos ido un poquito de tiempo. Quiero dar las gracias de nuevo al Centro Internacional del Español por acogernos, a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Salamanca, al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a Unicaja Banco y a la Universidad por hacer posible esta semana, en la que estamos hablando del alma de nuestra tierra, y sobre todo pues, a los participantes en esta mesa redonda, a Gabriel, a Ángel, a Maite, a Suso, por haber compartido con nosotros esta charla. ¿Se ha quedado corta? ¿Alguna pregunta se me ha quedado en el tintero? ¿Alguna era muy específica? Me hablaban de películas de 1929 en Villavieja de Yeltes, si alguno sabe cuál es. Pero bueno, recuerden, mañana aquí mismo a las 7 de la tarde concluiremos este ciclo del alma de nuestra tierra organizado por la Gaceta, hablando de naturaleza, con una mesa redonda que lleva por título Senderos con historia, patrimonio entre caminos verdes. Un asunto muy interesante, desde luego. Y nada más, muchas gracias por venir y les pido